Bienvenidos a la segunda parte de esta sesión 5 de Administración y Organización de Empresas 2, que estamos dedicando a el factor humano, a las personas dentro de nuestra empresa, de nuestra organización. Soy Rafael Ale, el profesor de la asignatura, y sin más dilación nos vamos a lo que serán nuestros objetivos de aprendizaje. 4 objetivos de aprendizaje. El primero de ellos centrado en lo que es un grupo de trabajo. Te adelanto que iremos desde grupos hasta equipos. Si recuerdas, nosotros tenemos equipos de trabajo en clase y me has oído muchas veces hablar sobre la diferencia entre uno y otro. Aquí profundizaremos en esto y de hecho además al final veremos que nuestro segundo seminario es la puesta en práctica de un tipo de equipo fundamental hoy día en el mundo, que son los equipos de alto rendimiento. Llegaremos. Permíteme que empecemos definiendo lo que son los grupos y sobre todo cuáles son las diferentes etapas que conforman el desarrollo de un grupo de trabajo. Para sacar provecho, para hacer bien nuestro trabajo como personas de empresa, además personas que pretendemos ser directivos de empresa, todos tenemos esto en común, tenemos que empezar conociendo cuáles son esos factores que determinan dos cosas, fíjate bien, aparentemente separadas, el rendimiento y la satisfacción. No lo es, no te olvides, estamos hablando de personas y esto en las personas es fundamental. Ojalá pueda transmitirte lo que es el resultado de mis años de experiencia en la empresa y en concreto desde diferentes posiciones formando parte de equipos de trabajo y teniendo o siendo el responsable de los mismos. Cuando hablamos de equipos de trabajo tenemos que reconocer lo que son las mejores prácticas, pero prácticas que al final, desde nuestro punto de vista particular, tienen que acabar en rendimiento. Sin embargo, no te olvides, ese rendimiento está íntimamente unido con la satisfacción de las personas. Ahí tenemos que trabajar muchísimo. Finalmente, veremos equipos de trabajo globales. La mayoría de vosotros tendréis que trabajar en entornos multinacionales. Es bueno el poder hacerlo. De nuevo, ojalá pueda transmitirte algo de mi experiencia trabajando durante más de 15 años en equipos internacionales. Y finalmente, equipos de alto rendimiento, que los veremos, los desarrollaremos en la práctica en el segundo seminario de nuestro curso. Entrando a materia, y la primera es, como siempre, hay que hacerse buenas preguntas. El trabajo del directivo es hacerse buenas preguntas. Un grupo, pues personas que están interactuando y que además son interdependientes, ¿de acuerdo? Y que encima tienen un objetivo específico. Fíjate bien, dos tipos de grupos, formales e informales. Centraremos la atención en los grupos formales. ¿Por qué? Porque son los que conforman la organización, la estructura de nuestra empresa, de nuestra organización, está hecha con estos grupos formales, que se distinguen porque tienen asignaciones de trabajo y tareas concretas que hacer. El siguiente elemento que tenemos que considerar son precisamente los diferentes etapas que tiene un grupo o la formación de un grupo de trabajo. Te invito a que hagas tus propios apuntes. Este video tutorial o los slides que lo componen no sustituyen a tus apuntes, que es donde debes reflejar el resultado de tu proceso de aprendizaje.
Hecho este recordatorio, varias etapas que tienen que ver, pues desde la fase en la cual formamos nuestro grupo de trabajo hasta la última fase en la cual lo disolvemos, porque estos grupos de trabajo tienen una característica común, una duración temporal determinada. Os decía que rendimiento y satisfacción, cuando entendemos la persona dentro de la organización en su forma correcta, no son cosas que están separadas, muy al contrario, son las dos caras de una misma moneda. Esto tenemos que tenerlo muy claro porque va a ser una de las diferencias fundamentales en nuestro rendimiento. Fíjate bien, rendimiento que se tiene que traducir necesariamente en nuestra, digamos, salario, lo que percibimos. Desde una serie de condiciones externas que las más de las veces están impuestas. O sea, qué feliz sería yo si en lugar de estar trabajando en Miami, pues estuviese trabajando en, no sé, cualquier otro lugar del globo que te guste. Pues sí, pero es que te han puesto en Miami. ¿O qué tipo de felicidad tendría si los miembros de mi equipo, mi grupo de trabajo, tuviesen un perfil más técnico? Pues sí, pero es que te han puesto perfiles que no los tienen. Con lo cual tendrás que empezar a trabajar diseñando la estructura de tu grupo de trabajo. Y sobre todo, mucho más importante, tendrás que empezar a diseñar cuáles son los procesos de trabajo que tu grupo va a desarrollar, va a tener, para una vez hecho eso, aceptar las tareas que debas acometer y obtener este binomio. No te olvides, binomio, dos partes iguales. Rendimiento y satisfacción de los miembros del equipo. Como has visto, te invito a que vayas al texto de referencia y amplíes de forma conveniente toda esta información. No te olvides, tenemos que ampliar esa información con el texto de referencia y volcarlo en nuestras notas. Continuando adelante, tenemos lo que sería la estructura del grupo. Hay varios parámetros, como verás en el texto, que determinan cuál es la capacidad de rendimiento que tiene tu grupo de trabajo. Tal vez el fundamental es esta, la estructura que tú debes darle a tu grupo de trabajo para obtener el mejor uso de los recursos y las capacidades que puedes encontrar. Yendo con un poco de calma, te diré que el papel, que son ni más ni menos que esos comportamientos tipo que se esperan, es importante, y también lo son las normas. Sin ellas, el grupo no puede llegar a un rendimiento óptimo. Sin embargo, no te olvides, esas normas deben de estar compartidas y aceptadas por todos los miembros del equipo. Y eso es fundamental porque hay que desarrollar esto, el groupthink. Esto es fundamental porque es lo que permite que todos los miembros del equipo se alineen sobre objetivos comunes, sobre opiniones comunes, que son la base del rendimiento posterior que queremos obtener. Otros elementos que tenemos que considerar en lo que sería la estructura es las posiciones de status, es decir, qué tipo de organización interna, qué tipo de jerarquía interna vamos a dotar a nuestro grupo de trabajo. Algo realmente importante y que en equipos de trabajo donde hay entornos culturales diferentes hay que tener muchísimo cuidado con esto, porque es algo cultural, algo que, digamos, no es, las más de las veces, no es una respuesta
consciente, sino automática, el social loafing. Es decir, ¿por qué hay tendencia en determinadas culturas a trabajar menos cuando se está en un esquema de equipo que en un esquema de trabajo? Y todo esto para definir esto, la cohesión del grupo, absolutamente fundamental. De ahí va a nacer justamente la productividad como tienes en este gráfico. Fíjate bien que estamos manejando un par de variables muy sencillas, la cohesión y justamente el tipo o el grado de alineamiento que hay entre los miembros del equipo y sus objetivos. En función de estos parámetros tenemos comportamientos estándar. Te invito a que vayas al texto para esta grabación. Piensa, aprende. Aprehende, con H por medio. Finalmente, lo que tenemos para estructurar el grupo es el tamaño y los procesos. Los procesos son fundamentales porque gobiernan lo que son comunicación, toma de decisiones y resolución de conflictos. Una vez más, en el texto tienes información sobre todo esto. Tan solo hacerte una reflexión genérica sobre los elementos que tenemos para resolver los conflictos que en el grupo se presentan, la asertividad y la cooperación entre los miembros del equipo. Aquí tienes las 5 posiciones que son, digamos, estándar en este tipo de resolución de conflictos. Vete al texto para ampliar información, porque tenemos que entrar a una parte esencial y es a cómo transformamos realmente un grupo en un equipo, en lo que hemos venido trabajando en clase durante ya casi 2 años. Hay diferencia, un equipo de trabajo es una cosa diferente. Estamos usando sinergias positivas, estamos confiando ya en lo que serían personas dentro del grupo y aparte de eso estamos considerando la complementariedad de esas personas. Aquí te dejo un cuadro para esta grabación, ve al texto y estudia con más calma las diferencias entre lo que es un grupo de trabajo y un equipo de trabajo. Entre otras cosas, es la diferencia entre un rendimiento mediocre y un rendimiento fantástico. Tenemos que seguir y tenemos que hacerlo hablando muy poquito aquí, pero en el texto mucho más, sobre la efectividad y la eficiencia de los equipos de trabajo y qué necesitamos para que esto suceda. En primer lugar, tener objetivos muy claros, que además deben tener un grado de... Debemos compartir esto entre los miembros de nuestro equipo de trabajo y todos deben tener el mismo nivel de entendimiento. Tenemos que contar con, digamos, skills particulares dentro de nuestro equipo de trabajo y desarrollar un sentimiento de confianza mutua que nos permita justamente desarrollar el commitment. Me has oído desde el principio hablar de commitment. Te he pedido commitment y además aclaramos, esto no significa compromiso en español, es una traducción no mala, incompleta. Commitment significa engagement, significa toma partido, métete en el ajo. Esto es lo que estamos buscando. Comunicación, negociación, liderazgo y finalmente algo que siempre se suele olvidar. A los grupos de trabajo hay que darle soporte, soporte que hay que explicitarlo en muchas formas. Finalmente, estos equipos globales deben de hacer su función en un entorno mundial. Y pondremos un ejemplo con equipos de alto rendimiento, con lo cual terminamos esta sesión. Te doy las gracias por tu atención. Nos vemos en clase.